Escuchen esto con atención porque lo que voy a contarles suena a película pero ocurrió en la vida real. Un padre llega a una base militar para visitar a su hijo soldado. Es un hombre común, vestido de civil, sin nada que lo distinga de cualquier otro padre preocupado. Pero cuando le niegan la entrada con excusas absurdas, algo no encaja. ¿Por qué tanto nerviosismo en los oficiales? ¿Por qué ese intercambio de miradas? Lo que este padre no sabe es que en menos de 24 horas va a regresar a esa misma base, pero esta vez no como un padre cualquiera. Y cuando lo haga, todo el lugar va a temblar. ¿Qué está pasando realmente con su hijo? ¿Por qué intentan ocultarlo? Quédense hasta el final porque esta historia tiene giros que no van a poder predecir. Era una tarde gris de otoño cuando Roberto Mendoza estacionó su camioneta frente a la entrada principal del cuartel general San Martín, en las afueras de Buenos Aires. Tenía 52 años, con textura atlética a pesar de su edad, y ese día vestía jeans, campera de cuero marrón y zapatillas deportivas. Nada en su apariencia delataba quién era realmente. Llevaba 3 meses sin ver a su hijo Matías, quien había ingresado al servicio militar obligatorio después de decidir seguir la carrera militar como oficial. Matías tenía 21 años y desde chico había soñado con ser soldado, inspirado por su padre, aunque nunca supo toda la verdad sobre la trayectoria militar de Roberto. Roberto caminó hasta la garita de seguridad. Un soldado joven, con uniforme impecable y mirada seria, lo detuvo. «Buenas tardes». Motivo de su visita, preguntó con tono protocolar. «Vengo a ver a mi hijo, el soldado Matías Mendoza. Tengo autorización para visita familiar», respondió Roberto mostrando su DNI. El soldado revisó una lista en su computadora, frunció el ceño y tomó el teléfono. Habló en voz baja, girándose ligeramente para que Roberto no escuchara. Colgó y dijo: «Disculpe, señor, el soldado Mendoza está en aislamiento preventivo. No puede recibir visitas por el momento». Roberto arqueó una ceja. «¿Aislamiento preventivo? ¿Por qué razón?». El soldado dudó un segundo. «Protocolo sanitario, señor. Un brote de gripe en el sector. Es temporal». Algo en esa explicación no sonaba bien. Roberto había hablado con Matías por teléfono hacía solo 2 días y no había mencionado nada sobre enfermedades o cuarentenas. «¿Cuándo podré verlo entonces?», preguntó Roberto, manteniendo la calma. «En unos 10 días aproximadamente, cuando termine el periodo de aislamiento», respondió el soldado, evitando el contacto visual. Roberto notó sudor en la frente del joven, a pesar de que no hacía calor. Detrás del soldado, un oficial de rango medio salió rápidamente de una oficina. Hizo una seña discreta y volvió a entrar. Todo parecía una coreografía ensayada. «Entiendo. Gracias», dijo Roberto, dándose la vuelta. Pero su instinto, afilado por décadas de experiencia militar, le decía que algo andaba muy mal. Subió a su camioneta, pero en lugar de irse, condujo hasta un café a 2 cuadras de la base. Necesitaba pensar. Pidió un café solo y se sentó junto a la ventana. Sacó su teléfono e intentó llamar a Matías. El teléfono sonó varias veces y luego cortó. Lo intentó de nuevo. Nada. Esto era inusual. Matías siempre respondía o devolvía las llamadas. Roberto miró hacia la entrada de la base desde la ventana del café. Algo no encajaba y él lo sabía. Entonces tomó una decisión. Regresaría al día siguiente, pero no como el padre preocupado que había sido hoy. Regresaría como el general Roberto Mendoza, jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino. Si te está gustando esta historia y querés saber cómo sigue, déjame un comentario contándome qué pensás que va a pasar cuando el padre regrese mañana. Esa noche Roberto casi no durmió. En su mente se repetían las imágenes de ese soldado nervioso, las miradas esquivas, las excusas poco convincentes. Conocía esos patrones. Había visto situaciones similares antes. A las 5 de la mañana se levantó, se duchó y fue directo a su vestidor. Del fondo del armario sacó su uniforme de gala. Lo había mandado a limpiar hacía solo una semana. Camisa verde oliva impecable, pantalón con raya perfecta, cinturón negro brillante, y sobre la mesa,
cuidadosamente dispuestas las insignias de su rango, 3 estrellas doradas sobre fondo rojo, general de división, uno de los 5 oficiales de mayor rango en todo el país. Se vistió lentamente, con precisión militar, cada botón en su lugar, cada pliegue perfecto. Se colocó la gorra y se miró al espejo. Ya no era Roberto Mendoza, el padre. Era el general Mendoza, una de las figuras más respetadas y temidas del ejército. A las 8 de la mañana, su auto oficial, un sedán negro con patente del gobierno, se detuvo frente a la misma garita donde había sido rechazado el día anterior. Esta vez, el efecto fue inmediato. El soldado de guardia, al ver el vehículo y las placas, se cuadró de inmediato. Cuando Roberto descendió del auto, completamente uniformado, el soldado palideció. «Mi general», gritó, haciendo el saludo militar más firme de su vida. Roberto devolvió el saludo con calma. «Solicito ver al comandante del cuartel de inmediato». El soldado prácticamente corrió hacia el teléfono. En menos de 2 minutos, el comandante del cuartel, un coronel de unos 45 años llamado Herrera, apareció casi corriendo. Estaba ajustándose el uniforme mientras caminaba. «General Mendoza, qué honor recibirlo. No teníamos noticia de su visita», dijo Herrera, claramente nervioso. Roberto lo miró fijamente. «Coronel Herrera, vengo a ver al soldado Matías Mendoza». Ahora, el rostro de Herrera se descompuso. «General, el soldado Mendoza está en aislamiento por protocolo sanitario». Roberto lo interrumpió con un tono gélido. «Coronel, voy a decir esto una sola vez. O trae al soldado Matías Mendoza ante mí en los próximos 5 minutos, o voy personalmente a buscarlo y cuando lo encuentre, usted va a tener que explicarme por qué me mintieron ayer cuando vine como civil». El silencio que siguió fue ensordecedor. Herrera tragó saliva. Enseguida, «Mi general». Dio una orden rápida a un suboficial que estaba cerca y el hombre salió corriendo. Los minutos que siguieron fueron eternos. Roberto esperó de pie, en medio del patio central del cuartel, mientras varios soldados y oficiales lo miraban desde la distancia, sin atreverse a acercarse. Finalmente, una puerta se abrió y Matías apareció, escoltado por 2 oficiales. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Su hijo caminaba con dificultad, ligeramente encorvado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Roberto pudo ver lo que habían intentado ocultar. El ojo izquierdo de Matías estaba hinchado y morado, su labio inferior partido, y tenía un corte reciente sobre la ceja derecha. Roberto apretó los puños con tanta fuerza que las articulaciones crujieron. Mantuvo la compostura, pero su mirada se volvió de acero. «Matías», dijo con voz controlada. «Sí, mi general», respondió Matías, cuadrándose e intentando disimular el dolor. «¿Quién te hizo eso?», preguntó Roberto, señalando su rostro. Matías bajó la mirada. «Fue un accidente en el entrenamiento, mi general». Roberto dio un paso adelante. «Te estoy preguntando como tu padre y como tu superior. ¿Quién te hizo eso?». El silencio se extendió. Finalmente, Matías levantó la vista y Roberto vio algo que jamás había visto en los ojos de su hijo: miedo. «El sargento mayor Peralta, señor». Roberto se giró hacia Herrera. «Coronel, traiga al sargento mayor Peralta aquí». Ahora, Herrera intentó objetar. «General, si me permite explicar las circunstancias». «Ahora, coronel, esto no es una solicitud». 5 minutos después, el sargento mayor Peralta apareció. Era un hombre corpulento, de unos 40 años, con cicatrices en los nudillos y una expresión de arrogancia mal disimulada. Cuando vio a Roberto, su expresión cambió ligeramente, pero no lo suficiente. «Sargento Peralta», dijo Roberto con voz calmada pero letal, «explíqueme las lesiones del soldado Mendoza». Peralta se cuadró. «Fue durante un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo, mi general. El soldado Mendoza no siguió las instrucciones correctamente». Roberto caminó lentamente alrededor de Peralta, como un depredador evaluando a su presa. «¿Usted considera que esto,
señaló a Matías, es el resultado de un ejercicio de entrenamiento estándar. Peralta dudó. El soldado necesita ser más disciplinado, mi general. A veces la disciplina requiere métodos más directos. Fue entonces cuando Roberto explotó. No levantó la voz, pero cada palabra salió como un látigo. Sargento Peralta, queda arrestado por maltrato a un subordinado, abuso de autoridad y violación del Código Militar de Conducta. Será escoltado a la oficina del auditor militar, donde enfrentará un consejo de guerra. El rostro de Peralta perdió todo el color. Mi general, yo solo. ¡Silencio!, rugió Roberto, y esta vez sí levantó la voz. Todo el cuartel pareció quedarse paralizado. Soldados, arresten a este hombre. 2 soldados se acercaron vacilantes, mirando a Herrera en busca de confirmación. Herrera, con el rostro descompuesto, asintió. Esposaron a Peralta y se lo llevaron. Roberto se giró hacia Herrera. Coronel, usted sabía lo que estaba pasando. Ayer intentó encubrirlo negándome la entrada. Eso lo convierte en cómplice. Herrera intentó defenderse. General, yo intentaba manejar la situación internamente para evitar un escándalo. Evitar un escándalo. Roberto lo miró con desprecio. Usted permitió que un subordinado golpeara a un soldado bajo su mando y luego intentó ocultarlo. Eso no es evitar un escándalo, coronel. Eso es cobardía y complicidad. Roberto sacó su teléfono y marcó un número. General Sánchez, habla Mendoza. Necesito que envíe un equipo de asuntos internos al cuartel San Martín inmediatamente. Tenemos una situación que requiere investigación completa. Colgó y miró a Herrera. Queda relevado de su mando efectivo de inmediato. No se mueva de este cuartel hasta que llegue el equipo de investigación. Durante las siguientes 4 horas, el cuartel San Martín se convirtió en un hervidero de actividad. Llegaron oficiales de alto rango, investigadores de asuntos internos y equipos médicos para examinar a Matías y a otros soldados que, según se descubrió, también habían sido víctimas de Peralta. En total, se identificaron 6 casos de abuso. Roberto supervisó personalmente cada paso del proceso. Habló con cada soldado víctima, tomó declaraciones, revisó registros médicos que habían sido falsificados para ocultar las lesiones. La magnitud del encubrimiento era asombrosa. No solo Peralta era culpable, sino también otros 3 oficiales que habían mirado hacia otro lado o activamente participado en ocultar los abusos. Al final del día, Roberto se sentó con Matías en una pequeña oficina privada. Por primera vez en todo el día, se quitó la gorra y dejó de ser el general. Volvió a ser solo papá. Matías, ¿por qué no me dijiste nada?, preguntó con voz suave. Matías, con vendajes en el rostro, miró hacia abajo. No quería decepcionarte, papá. Pensé que podía manejarlo. Pensé que si me quejaba, todos pensarían que era débil, que no merecía estar aquí. Roberto puso una mano sobre el hombro de su hijo. Matías, pedir ayuda cuando te están lastimando no es debilidad, es valentía. Y denunciar el abuso no te hace menos soldado, te hace un hombre de honor. Matías finalmente levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Lo siento, papá. No, hijo, no tienes nada de que disculparte. Los que deben disculparse son ellos. Y créeme, van a pagar por lo que hicieron. Esa noche, Roberto redactó un informe de 20 páginas detallando todo lo ocurrido. No se guardó nada. Nombres, fechas, testimonios, evidencia fotográfica de las lesiones. Lo envió directamente al ministro de Defensa con copia al presidente. Sabía que esto iba a generar una tormenta mediática, pero no le importaba. Esto tenía que salir a la luz. A la mañana siguiente, la noticia explotó en todos los medios. General de división descubre red de maltrato en cuartel militar mientras visitaba a su hijo. Los titulares eran impactantes, pero precisos. Las redes sociales se incendiaron. Algunos apoyaban la valentía de Roberto, otros lo acusaban de usar su rango para recibir tratamiento especial. Roberto no respondió a ninguna crítica.
En cambio, dio una conferencia de prensa 3 días después. Vestido nuevamente con su uniforme de gala, frente a docenas de cámaras y periodistas, Roberto habló con claridad y firmeza. Lo que ocurrió en el cuartel San Martín no es un incidente aislado. Es un síntoma de una cultura que ha tolerado el abuso durante demasiado tiempo. Como jefe de Estado Mayor, asumo responsabilidad por no haber detectado esto antes. Pero les prometo esto, vamos a cambiar. A partir de hoy, se implementará un sistema de denuncia anónima en cada base militar del país. Se realizarán inspecciones sorpresa mensuales. Y cualquier oficial o suboficial que abuse de su autoridad enfrentará a la justicia militar sin excepción. Hizo una pausa. Mi hijo no denunció por miedo a ser visto como débil. Ese miedo no puede existir más en nuestras filas. Un soldado debe sentirse seguro de reportar abusos sin temor a represalias. Eso es lo que significa verdadero liderazgo militar. Los meses siguientes fueron de transformación. Peralta fue condenado a 5 años de prisión militar y dado de baja deshonrosamente. Herrera y los otros 3 oficiales cómplices también fueron removidos del ejército. Se implementaron los cambios prometidos. Matías se recuperó físicamente, aunque las cicatrices emocionales tardaron más en sanar. Roberto se aseguró de que recibiera apoyo psicológico completo. 6 meses después, Matías volvió al servicio, pero esta vez en una unidad diferente, bajo un comando completamente renovado. 1 año después del incidente, Matías se graduó como subteniente en una ceremonia oficial. Roberto estaba en primera fila, esta vez vestido de civil. Cuando Matías recibió su insignia y juró lealtad a la bandera, Roberto sintió un orgullo que no había sentido en años. Su hijo no solo había sobrevivido, había prosperado. Después de la ceremonia, padre e hijo caminaron juntos por los jardines de la Academia Militar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Matías. ¿Qué?, preguntó Roberto. Que si me hubiera quedado callado, si no hubiera pasado por todo eso, probablemente nunca habría entendido lo que realmente significa ser un oficial. No se trata de dar órdenes o de tener poder. Se trata de proteger a los que están bajo tu mando, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Roberto sonrió. Ahora sí estás listo para ser un verdadero líder. 2 años después, el caso del cuartel San Martín se había convertido en un punto de inflexión histórico en las Fuerzas Armadas. La tasa de denuncias de abuso había aumentado significativamente, no porque hubiera más abusos, sino porque los soldados finalmente se sentían seguros de reportarlos. Y las condenas eran rápidas y contundentes. Roberto eventualmente se retiró del servicio activo, pero su legado perduró. Cuando dejó el cargo, recibió honores de Estado y un reconocimiento especial por su contribución a la reforma institucional. En su discurso de despedida dijo algo que se quedó grabado en la memoria colectiva del ejército. Entré a este cuartel como padre buscando a su hijo. Salí como general decidido a proteger a todos los hijos de esta nación. Ese debe ser siempre nuestro propósito. Matías, que ya era teniente primero en ese momento, estaba entre la audiencia. Aplaudió junto con todos los demás, pero cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, ambos compartieron una mirada que lo decía todo. Habían enfrentado juntos uno de los momentos más oscuros de sus vidas y habían emergido más fuertes. El abuso de poder en las instituciones militares sigue siendo un problema en muchos lugares del mundo. Pero historias como la de Robert y Matías nos recuerdan que el cambio es posible cuando alguien tiene coraje de enfrentar la injusticia, sin importar las consecuencias. Si esta historia te hizo reflexionar y querés más contenido así, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada.